Buenas tardes. Daremos inicio al video de sustentación del trabajo de grado que lleva como título Fortaleciendo procesos educativos con plantas medicinales en el grado noveno, con los estudiantes de 14 a 16 años de la institución educativa de una zona rural de San Agustín de Napi, del municipio de Guapi, Cauca. Ese trabajo de investigación fue realizado por Elsie Flores Blau, Florlelia Rechea Caicedo y quien les habla, Darceni Carabalí Congolino, a cargo del asesor Javier López Zapata, para optar por el título de Magíster en Educación Intercultural. Planteamiento del problema. En muchas comunidades educativas interculturales, los conocimientos ancestrales y tradicionales sobre las plantas medicinales no han sido incorporados de manera sistemática en los procesos de enseñanza. Esto ha generado un desconocimiento entre los saberes ancestrales y los aprendizajes escolares. Bueno, desde allí que nosotros miramos esta problemática y que es que los estudiantes no tienen como esa visión sobre estos saberes ancestrales, no valoran como estos conocimientos porque no conocen de ello, entonces no tienen esta formación. Desde allí que pensamos en este proyecto para que los estudiantes entiendan la importancia de conocer de estos saberes ancestrales y valorar nuestra identidad cultural dentro de los procesos escolares de las instituciones educativas. En esta investigación nos planteamos 5 objetivos, un objetivo general y 4 objetivos específicos. Objetivo general: fortalecer los procesos educativos mediante implementación de una estrategia educativa intercultural fundamentada en aprendizaje significativo en los estudiantes del grado noveno en la institución San Agustín de Napi a través del conocimiento, uso y manejo de las plantas medicinales. Este objetivo busca profundizar y fortalecer los conocimientos ancestrales, tradicionales en los estudiantes del grado noveno con la implementación de este proyecto. Como primer objetivo específico tenemos identificar los conocimientos previos que poseen los estudiantes del grado noveno sobre el uso tradicional de las plantas medicinales en su comunidad. Segundo objetivo, diseñar actividades pedagógicas interculturales que favorezcan el aprendizaje significativo en torno al conocimiento, uso y manejo de las plantas medicinales. Tercer objetivo, implementar la estrategia educativa diseñada en el contexto de la comunidad educativa San Agustín de Napi. Como cuarto y último tenemos evaluar el impacto de la estrategia de los aprendizajes adquiridos por los estudiantes y la valoración de los conocimientos sobre las plantas medicinales. Estos objetivos buscan profundizar estos problemas de desconocimiento en estos procesos de fortalecimiento de las tradiciones culturales en los jóvenes de 14 a 16 años de la institución dentro del currículo educativo. El marco teórico. En el marco como referente tenemos Aquilaquio, que dice que la educación intercultural es un enfoque que promueve el respeto por la diversidad y el diálogo entre los saberes ancestrales y científico. A Ausbel, que dice que el aprendizaje significativo promueve nuevos conocimientos relacionando con lo que el estudiante ya sabe
y favoreciendo una comprensión profunda y aplicable. También tenemos a Toledo Barrea en el 2009, que dice que los saberes ancestrales ligados a la cosmovisión de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas son conocimientos valiosos sobre la relación con la naturaleza y el uso de las plantas medicinales. También tenemos a Díaz Hernández en el 2010, que dice que las estrategias pedagógicas contextualizadas adaptan la enseñanza a la realidad culturales asociadas al ambiente de la comunidad. De ahí que estos pedagogos resaltan el valor sobre las enseñanzas de estas tradiciones culturales en los currículos escolares. El marco legal de esta investigación se basa en las principales normas que reconocen la diversidad cultural y respaldan la inclusión de los saberes ancestrales en la educación colombiana. La Constitución de 1991, en sus artículos 7 y 70, establece la protección de la diversidad étnica y cultural, legitimando que los pueblos indígenas y afrocolombianos transmitan sus conocimientos tradicionales. La Ley 21 de 1991 y la Ley 70 de 1993 garantizan el derecho de estas comunidades a preservar sus lenguas, costumbres, prácticas culturales, incluyendo la medicina tradicional. Por su parte, la Ley 115 de 1994 y los lineamientos curriculares del MEN promueven una educación flexible, contextualizada e intercultural que valore los saberes locales. Finalmente, la Ley 1917 de 2018 conoce la medicina tradicional como parte patrimonio cultural y científico del país, lo que respalda su enseñanza en la escuela. En conjunto, estas normas legitiman una educación intercultural, inclusiva y descolonizadora, orientada al respeto por la identidad y los saberes de cada comunidad. El marco metodológico de este proyecto se desarrolló bajo un enfoque cualitativo con un diseño de investigación, acción participativa IAP. Este tipo de investigación busca comprender, valorar y transformar las prácticas educativas a través de la integración de saberes ancestrales en contextos interculturales. La metodología se centra en la participación activa de los estudiantes y la comunidad educativa, quienes se convierten en coinvestigadores que aportan sus conocimientos y experiencia. De esta manera, se promueve una construcción colectiva del conocimiento en donde todos aprenden y enseñan desde su propia realidad cultural. El estudio se realizó con 9 estudiantes del grado 9 de la Institución Educativa San Agustín del NAPI, una comunidad rural afrodescendiente con una profunda tradición en el uso de plantas medicinales. La muestra fue intencionada, conformada por 9 estudiantes entre 14 y 17 años de edad, seleccionados por su compromiso y participación en el área de ciencias naturales. Para iniciar.
El proceso metodológico se desarrolló en 4 momentos clave. Diagnóstico participativo para conocer los saberes previos sobre plantas medicinales. Diseño de la estrategia educativa integrando esos saberes con los contenidos escolares. Implementación de las actividades mediante talleres y prácticas interculturales. Evaluación y sistematización, donde se valoró el impacto del proceso en los aprendizajes y la identidad cultural. En conjunto, este marco metodológico permitió reconocer los saberes locales como fuente de aprendizaje significativo y fortaleciendo a diálogo entre la escuela y la comunidad desde una mirada crítica, ética e intercultural. Fase de desarrollo del proceso investigativo se desarrolló en 5 fases, principalmente cada una pensada para construir conocimiento de manera participativa y contextualizada. Fase 1. Diagnóstico participativo. Se identificaron los saberes previos de los estudiantes sobre uso de plantas medicinales y se recopilaron aportes culturales de la comunidad mediante entrevistas y observaciones. Esta etapa permitió reconocer el punto de partida y valorar el conocimiento ancestral. Fase 2. Diseño de la estrategia educativa. A partir del diagnóstico se elaboraron actividades pedagógicas interculturales que integraron los saberes tradicionales con los contenidos escolares, promoviendo un aprendizaje significativo. Fase 3. Implementación. Se desarrollaron los talleres y actividades planificadas, favoreciendo la participación activa de los estudiantes y la puesta en práctica de los conocimientos sobre plantas medicinales. Fase 4. Evaluación participativa. Mediante grupos focales y rúbricas cualitativas se analizaron los aprendizajes logrados a la apropiación de los saberes y impacto de la estrategia educativa en los estudiantes. Fase 5. Sistematización y retroalimentación. Finalmente se realizó una reflexión crítica del proceso, compartiendo los resultados con la comunidad educativa y generando propuestas para continuar fortaleciendo la educación intercultural. Actividades pedagógicas interculturales que favorezcan el aprendizaje significativo en torno al conocimiento, uso y manejo de plantas medicinales. En esta parte del proyecto se buscó diseñar actividades pedagógicas interculturales que permitieran un aprendizaje significativo a partir del conocimiento y uso de las plantas medicinales. A través de una revisión documental del plan de aula y la guía de planificación del área de ciencias naturales, se identificó que los temas de biodiversidad, ecosistema y salud ofrecen un gran potencial para articular la ciencia escolar con los saberes ancestrales. El análisis permitió reconocer varias categorías importantes: contenidos curriculares con potencial intercultural, donde se integran ciencia y tradición; saberes culturales adaptables que pueden incluir recetas técnicas y observaciones tradicionales;
valores, competencias como el trabajo en equipo, el respeto por la naturaleza y el fortalecimiento de la identidad cultural. Como resultado, se diseñó la actividad Explorando nuestras plantas medicinales, donde los estudiantes junto con sabedores locales desarrollan cuadernos de campo, recolectan muestras y comparten experiencias, construyendo un verdadero diálogo de saberes entre la escuela y la comunidad. Este proceso demostró que el currículo escolar puede abrirse a la diversidad cultural, convirtiéndose en una herramienta para revalorizar los saberes locales y promover una educación más inclusiva y contextualizada. Actividades pedagógicas interculturales que favorecen el aprendizaje significativo en torno a las plantas medicinales. En este objetivo se diseñaron actividades pedagógicas interculturales que integran el conocimiento científico con los saberes ancestrales sobre plantas medicinales. A través de círculos de saberes, salidas etnobotánica y clases comparativas, los estudiantes aprendieron desde su propia cultura, fortaleciendo un aprendizaje significativo y contextualizado. Teóricamente, la propuesta se apoya en Ausubel al conectar los nuevos conocimientos con la experiencia previa y en Vygotsky al promover el aprendizaje colaborativo. Además, responde a los principios de la educación intercultural que valora la identidad y los saberes comunitarios. Esta estrategia no solo fortalece los aprendizajes científicos, sino también la identidad cultural y el trabajo en equipo. Su desarrollo se demuestra que no es necesario cambiar el currículo, sino reinterpretarlo para que la escuela sea un espacio de encuentro entre ciencia y tradición, tal como lo respaldan la Constitución del 91 y la Ley 115. La implementación de la estrategia educativa desarrollado en la institución educativa San Agustín del Napi con el propósito de fortalecer el diálogo entre saberes ancestrales y el conocimiento científico sobre el uso de plantas medicinales. Por otro lado, durante la implementación de la estrategia educativa en la institución educativa San Agustín del Napi, busca integrar los saberes ancestrales con el conocimiento científico, tomado como eje el uso de plantas medicinales. A través del currículo de saberes, clases dialogadas y actividades en el entorno, se generaron espacios de encuentro entre escuela, comunidad y territorio. Por otro lado, la evaluación del impacto de la estrategia educativa en la institución educativa San Agustín del Napi evidenció transformaciones profundas en los aprendizajes de los estudiantes en su valoración del conocimiento ancestral. A través de la sistematización de la experiencia y un grupo focal, se conformó que la estrategia permitió unir el saber científico con el saber tradicional, fortaleciendo la identidad cultural y el sentido de pertenencia al territorio. Además, la participación del sabedor fue clave, ya que su presencia dio legitimidad al conocimiento ancestral y despertó en los estudiantes un interés genuino por conservarlo.
No obstante, los aprendizajes fueron significativos y activos, pues los jóvenes elaboraron productos que integraron observaciones científicas, relatos familiares y saberes del entorno. Además, los testimonios de los estudiantes reflejaron asombro y orgullo al reconocer que sus conocimientos familiares podían ser valorados dentro de la escuela. Esta experiencia transformó su forma de percibir la cultura y el territorio, mostrando que la educación intercultural no solo enseña contenidos, sino que también dignifica los saberes locales y fortalece los lazos integracionales. En síntesis, la estrategia educativa convirtió el aula en un espacio de diálogo de saberes, donde la ciencia y la tradición se complementaron para construir aprendizajes significativos y culturalmente pertinentes. Las actividades pedagógicas diseñadas en la comunidad de San Agustín del Napi partieron de la interacción de unir el saber científico con el saber ancestral a través de propuestas concretas como los círculos de sabedores, clases comparativas y trabajo etnobotánico. Estas acciones no solo fortalecieron los conocimientos del currículo de ciencias naturales, sino que también promovieron aprendizaje significativo y contextualizado. Por el otro lado, se comprobó que los temas de área como la biodiversidad, los ecosistemas y la salud ofrecen amplias oportunidades para integrar el conocimiento sobre plantas medicinales, haciendo visible el valor del saber tradicional dentro del aula. La actividad Explorando nuestras plantas medicinales fue un ejemplo claro de esta articulación, ya que permitió que los estudiantes observaran, registraran y partieran junto a los saberes locales. Los resultados mostraron que este enfoque no solo potencia el aprendizaje científico, sino que también fortalece el trabajo en equipo, el cuidado del ambiente y la identidad cultural. En coherencia, autores como Ausubel, Vygotsky, se evidenció que los estudiantes aprenden mejor cuando los nuevos conocimientos se conectan con sus experiencias previas y se desarrollan en interacción con otros, especialmente con figuras significativas de su comunidad. Además, el marco legal colombiano respalda esta propuesta al reconocer la diversidad cultural y promover una educación contextualizada, flexible e incluyente. Por tanto, diseñar actividades pedagógicas e interculturales no es solo un acto innovador, sino también una representación coherente a las políticas educativas y a la realidad cultural del entorno. En síntesis, este proceso demostró que no es necesario crear un currículo alterno, sino interpretar el existente desde una mirada crítica y situada donde las prácticas de sabedores y estudiantes transformen el aula en un espacio de encuentro entre ciencia y tradición. Así, la escuela se proyecta como mediadora entre el conocimiento académico y el saber ancestral, fortaleciendo los lazos comunitarios y la identidad cultural.
La evaluación del impacto de la estrategia educativa en la institución educativa San Agustín del Napi permitió evidenciar cambios significativos en los aprendizajes de los estudiantes y en la valoración del conocimiento ancestral. A través de la sistematización y los grupos focales, se comprobó que la propuesta fortaleció el orgullo cultural, la identidad y el interés por conservar los saberes tradicionales. Por otro lado, la presencia del sabedor local fue clave, pues su participación otorgó legitimidad al proceso y transformó la dinámica del aula, haciendo del conocimiento ancestral un componente central del aprendizaje. Por otro lado, los estudiantes no solo reconocieron especies de planta y sus usos, sino que también integraron observaciones, relatos familiares, conceptos científicos en sus productos, demostrando aprendizaje activo y significativo. En coherencia con teorías como la de Ausberg, Vygotsky y Lewald, se evidenció que los aprendizajes fueron más profundos cuando se conectaron con la experiencia, el trabajo colectivo y el entorno. De igual manera, el aula se convirtió así en un espacio de diálogo entre ciencia y tradición, donde se reconoce diversas formas de conocimiento desde la horizontalidad y el respeto. Además, la estrategia se sustenta en el marco legal colombiano, que respalda la inclusión de los saberes ancestrales en la escuela y promueve una educación intercultural flexible y contextualizada. De esta manera, la propuesta no solo cumplió con los objetivos pedagógicos, sino que también contribuyó a la justicia epistémica y a la revalorización del conocimiento propio. En definitiva, el impacto de la estrategia se reflejó no solo en los aprendizajes académicos, sino en una transformación cultural. Además, los estudiantes aprendieron a mirar su entorno con orgullo, a reconocer el valor de su herencia y a sentirse parte activa de la comunidad. Esta experiencia confirma que la escuela puede ser un espacio de resistencia, encuentro y legitimación del saber ancestral, abriendo caminos hacia una educación verdaderamente significativa y transformadora. En conclusión, esta investigación nos permitió comprender que la verdadera educación nace cuando la escuela abre diálogo con la cultura, la historia y la vida de los estudiantes, integrando los saberes ancestrales sobre las plantas medicinales al aula. No fue solo una estrategia pedagógica, sino una manera de reconocer la voz de la comunidad, valorar sus conocimientos y dignificar sus raíces. Evidencia que cuando los niños y jóvenes se ven reflejados en lo que aprenden, se sienten orgullosos de quienes son y participan con más entusiasmo porque aprenden desde el corazón y desde su propia realidad. Esta experiencia demostró que enseñar no es solo transmitir contenidos, sino también tejer puentes entre la ciencia y la tradición, entre el aula y el territorio, entre las palabras del sabedor y la curiosidad del estudiante. Nos llevamos la certeza de que
La educación intercultural nos enseña, se vive, se siente en cada historia compartida, en cada planta identificada, en cada gesto de respeto hacia los saberes que nos pretenden. Finalmente, este proceso reafirma que una escuela que escucha y valora la diversidad se convierte en un espacio de justicia, de aprendizaje y de transformación. Allí donde educar se vuelve un acto de amor, de memoria y de resistencia cultural. Las fuentes bibliográficas consultadas fueron el pilar fundamental para el desarrollo de este proyecto, ya que permitieron sustentar teórica y metodológicamente cada una de las etapas del proceso de investigación. Muchas gracias a nuestro asesor Javier Andrés López Zapata por acompañarnos, por su guía, paciencia y valiosos consejos que hicieron posible la realización de este proyecto. Muchas gracias.